Hola, soy Karen Impinkebriet, conocida como Karen Folklore, cantante, profesora de danzas folclóricas y guía vocal. Te doy la bienvenida a este espacio de formación cultural que he creado para que juntos exploremos y aprendamos acerca de lo maravilloso de nuestro folclore argentino, su origen, su historia, sus regiones, su gente, sus danzas, su canto y las expresiones que más nos identifican como país. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Iniciemos el viaje. Hola amigos, soy Karen Impinkebriet. Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos acerca del origen del folclore como ciencia y el significado de su palabra. Acompáñame. Desde tiempos milenarios, el ser humano ha tenido la necesidad de saber y conocer su entorno. Vivimos rodeados de cosas, visibles e invisibles, que se convierten en objetos de estudio para diferentes ramas de la ciencia. Podemos dividir las cosas en dos categorías, las cosas de la naturaleza y las cosas de la cultura, es decir, lo creado por el hombre, que son transmitidas, modificadas y heredadas de generación en generación. El estudio de estas cosas es objeto de la antropología, ciencia que escarba en lo profundo y da testimonio de su origen histórico. Pero, ¿por qué les hablo de esta ciencia? Porque de ella deriva una rama denominada antropología cultural, que es madre del folclore como ciencia. Pero, ¿en qué momento el folclore pasa a ser ciencia? Descubrámoslo. El interés por el estudio de las cosas antiguas comenzó a finales del siglo XVIII, alrededor de 1787. Estas cosas eran denominadas como supervivencias o tradiciones, pero estas palabras quedaban demasiado amplias o ambiguas y no terminaban de englobar a todas las costumbres del pueblo estudiadas por estos nuevos científicos. Por ese motivo, y buscando un nuevo término que englobara a todas estas costumbres del pueblo, es que nace la palabra folclore, como resultado de la conjugación de dos palabras inglesas. Folk, por un lado, que significa gente, pueblo, y lore, que significa saber, sabiduría, lo que quedaría en el saber del pueblo o la sabiduría de todos los pueblos. Este término fue introducido por William John Thoms, arqueólogo inglés que bajo el seudónimo de Ambrose Merton publica una carta en la primera revista de corte científico denominado El Atheneum de Londres. Pero las cosas no quedaron ahí, porque debieron pasar 30 años para que el folclore se instaure como ciencia, cuando en 1878 se crea la Sociedad del Folclore, integrada por psicólogos, filósofos, mitólogos, entre tantos otros interesados por el estudio de las cosas del folclore. Cabe aclarar que el folclore autóctono y espontáneo se da en los denominados pueblos folk, que son comunidades donde poseen sus formas de vida, sus costumbres, sus tradiciones, aprendidas más que nada de forma empírica, sin un método académico o científico, a diferencia de los folcloristas que habitan las zonas urbanas y que sí consumen estas tradiciones, pero desde una forma más académica o científica. Por ejemplo, un bailarín de la ciudad va a aprender con un profesor a bailar danzas folclóricas. A diferencia de los pueblos folk, ellos bailan como saben, como lo sienten, como mejor le gusta interpretarlo, sin ningún conocimiento académico. Esa es la diferencia entre nuestros hombres folk y los folcloristas. Antes de continuar, te quiero regalar una trivia. Con esto que estábamos hablando acerca del hombre folk, del folclorista, me gustaría que me dejes en comentario cómo te definirías vos. ¿Como hombre folk o folclorista? Continuamos. Retomando un poco el origen de la palabra folclore,
la fecha en que se utiliza por primera vez, el 22 de agosto, se convierte en una fecha histórica. Por ende, en 1960, en el primer Congreso de Folclore en Buenos Aires, precedido por Augusto Raúl Cortázar, queda instaurada esta fecha como el Día Mundial del Folclore. Además, queda representado su emblema, que fue un árbol. Este emblema fue ideado por Rafael Gijena Jiménez, simbolizando la tradición con sus profundas raíces, el pensamiento y la creatividad artesanal con sus ramas, la juventud de la ciencia con sus hojas, las palomas representando la unión de lo material y lo espiritual, y rodeando todo este árbol, una banda que dice qué y cómo el pueblo piensa, siente, imagina y obra. Viniéndonos un poco a nuestro país, todo el interés europeo por el estudio del folclore se empezó a arraigar en Buenos Aires entre los científicos porteños a fines del siglo XIX. Cabe destacar que fue Juan Ambrosetti quien en 1893 lanza el primer trabajo folclórico denominado Materiales para el estudio del folclore misionero, en donde da sentido a este término, lo que significa el folclore, que es la sabiduría del pueblo, y el sentido como identidad a los pueblos. Y llegamos al final con el tema del día de hoy. Si te gustó, dale me gusta, comenta, suscríbete y no te olvides de activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos muy pronto para continuar aprendiendo acerca de nuestras raíces folclóricas. Llegaste al final y te lo agradezco muchísimo. Se ve que ha sido de tu interés nuestro contenido. Si es así, suscríbete a este canal, comentá, compartí y si querés recibir más información de nuestro espacio de formación cultural, visita nuestras redes sociales. A mí me ayudará muchísimo para continuar creciendo y a vos para continuar aprendiendo y disfrutando de nuestra riqueza cultural. Gracias.